Análisis de las variables económicas que condicionan la inserción laboral de trabajadores a empleos formales en Sincelejo. Un análisis de los puntos de eje que explican la informalidad laboral. El asunto en concreto que debería interesarles a los hacedores de política pública de la ciudad sería el de encontrar cuáles serían esos puntos de eje desde los cuales actuar para conseguir romper la inercia estructural del mayor problema público de la ciudad. Sin duda, la informalidad laboral. El problema es que en Sincelejo existe una fuerte inercia estructural, una hiperestabilidad o una fuerte resistencia al cambio por parte de las estructuras organizativas, que evitan a toda costa la adopción rápida de medidas que podrían generar cambios significativos. Por lo anterior, resulta fundamental cuáles serían esos puntos de ejes o llamados factores de cambio que determinan el status quo en el mercado laboral. Si se trata, por ejemplo, de la estructura productiva, la cultura laboral, los incentivos económicos, las brechas regulatorias, o si por el contrario presentan mayor sinergia entre actores del sistema, aquellos como la infraestructura, calidad educativa, tecnologías, distribución del ingreso, empleo, voluntad política misma, entre otros. Por eso estudios como este, sustentados en un enfoque interpretativo que reconoce la realidad social como una construcción contextual, evolutiva y multidimensional, buscan integrar herramientas provenientes de la psicología, estadística y la economía, especialmente desde la economía del comportamiento, para analizar la toma de decisiones de los empleadores y los trabajadores, en este caso informales, evidenciando cómo su racionalidad limitada influye en el mantenimiento del fenómeno o en el sostenimiento del mismo. Pero para ello es importante revisar primero la fundamentación teórica que explica la informalidad. Para algunos actores se debe el fenómeno a la trama burocrática estatal, a la que se refiere, por ejemplo, autores como Nefa o Kalmanovich mismo, quien dijo que en su momento la existencia de arreglos institucionales predominan en el mercado de trabajo y esto impide de alguna manera la acumulación suficiente de capital y eso lleva o conlleva a que existan problemas de seguridad legal, incentivos económicos o en este caso desincentivos y definitivamente no exista participación social requerida en un plan de desarrollo territorial. Por su parte, autores como Hirschman o el mismo Aglietta o Boyer ya años antes, hace 50 años, entraron a analizar en profundidad los mercados institucionales y hablaron o hicieron su relación con el tema del capitalismo, pensaron que las tendencias marcadas eran intrínsecas a la crisis misma del capitalismo. Por ello surgieron teorías como la teoría de la regulación, que enfocada en una economía política como la explicaron ellos en su momento, podría contribuir a regular la estructura económica y las normas sociales en los países del tercer mundo y que por ende permitiría mejorar la condición del mercado de trabajo. Por tal razón, como siempre lo he dicho, recomiendo aplicar la teoría de la regulación en Sincelejo, ya que esta perspectiva, surgida en la Universidad de Grenoble y representada por académicos como Gerald de Stand-de-Bernis o el mismo François Perroux, quienes desde hace más de 50 años han influenciado los sucesos económicos en París, en Francia y luego en el mundo, sugieren la relación de poder que debería existir entre la economía territorial local y el aparato productivo de un país. En la economía han existido muchísimas escuelas de pensamiento y corrientes que han tratado de explicar el mercado de trabajo, su evolución, comportamiento y condicionarlo. Hemos pasado por el mercantilismo, el fisiocratismo, la escuela clásica, el marxismo, el neoclasismo, el neoliberalismo, el keynesianismo, el monetarismo y una síntesis entre los neoclásicos y keynesianos, llegando incluso a una teoría de la modernización y la que yo sugiero, que es la teoría francesa de la regulación. Autores como Julio César Nefa, por ejemplo, que son de los precursores en Latinoamérica de esta teoría, indican que es conveniente para las instituciones, o más bien darle papel importante a las instituciones dentro del territorio para que puedan influir. ¿En qué sentido? En 5 frentes: en su política económica, en la inserción en la división internacional del trabajo, en las formas de competencia en los mercados,
en la moneda y el régimen monetario vigente y en la relación salarial. En estos 5 aspectos, la teoría de regulación podría influir fuertemente en beneficio de problemas sustanciales como el de Sincelejo, que es la informalidad laboral, y el desempleo. Bueno, más que todo la informalidad laboral, el trabajo por cuenta propia. Sugiero también para la ciudad comenzar a revisar y a aplicar enfoques de pensamiento como los de Arthur Lewis, quien desde hace más de 50 años utilizó o señaló un determinismo existente en el desarrollo económico soportado sobre los sectores duales de la economía. En su obra, en su momento, señaló que la informalidad se daba por haber dos sectores muy diferentes sobre los cuales influir al mismo tiempo. Asimismo, Hernando de Soto fue otro de los autores fundamentales de la tesis de grado, quien para el año 80 y 1986 sugirió aplicar políticas como la intervención exterior, el proteccionismo, las posturas de corte institucionalista, pero con enfoque neoliberal. Señaló que la informalidad no es un problema cultural, sino una consecuencia de la falta de acceso a la propiedad legal y a un sistema legal que funcione. En su orden recalcó que el problema es un Estado intervencionista, criticó la burocracia excesiva y sugirió un Estado reglamentarista que distribuyera la riqueza y los privilegios pero en forma de monopolio. Eso ocurre en países como China. China no es una democracia. Autoritarismo disfrazado de democracia, autoritarismo pero con un fuerte mercado de competencia perfecta. Ese es China hoy en día. Quizá para la ciudad podría aplicar para Sincelejo ese tipo de modelo, el chino, ya que aquí más de uno se cree caudillo del poder. Podría aplicar acá también. Autores como Julio César Nefa definitivamente es uno de los enclaves de los enfoques históricos que decidió tomar, pasando por Alejandro Portes también y sus obra Instituciones y Desarrollo, donde definitivamente no existe democracia y desarrollo y nunca lo va a existir. Tiene que haber siempre una imposición de criterios, según lo indica el autor en sus investigaciones. ¿Por qué? Porque sugirió optar por una descentralización productiva y una mayor apertura comercial a las economías. En conclusión, en Sincelejo, si realmente los gobernantes buscaran reducir fenómenos como el desempleo y la informalidad, deberían aplicar una política de valorización del salario mínimo como único indicador de inflexión del mercado de trabajo. El salario mínimo se ha hecho actualmente una intervención fuerte en esa materia, en el salario mínimo. Bueno, en Sincelejo debería internamente patrocinarse ese tipo de medidas. Adicional, deberían garantizar acciones conjuntas con movimientos sindicales, bueno, todo lo demás, contratación y remuneración del trabajo, pero sin desconocer las nuevas formas de mercado de trabajo que van desde cambios en los modos de ocupación, trabajos remotos, call center, coworking, hasta los modelos híbridos que hoy en día están generando bastante revuelo. Las iniciativas puestas en marcha en la ciudad distan mucho de las cualidades y potencialidades del territorio. Lo que se hace hoy en día en Sincelejo está mal, dista mucho de su realidad territorial en cuanto a lo económico. Por consiguiente, lo que existe hoy en día, lo que se observa y lo que siempre ha existido son iniciativas populistas fantasiosas, mal diseñadas, que solo se usan como paños de agua tibia para engañar momentáneamente la ineficiencia del mercado laboral. Iniciativas como por ejemplo la creación del Banco Municipal de los Pobres, enfocada en brindar financiación y apoyo en mejoras al espacio público e incentivos en un fondo, digamos, microempresarial, que en su momento llamaron como propuesta política, como programa. Iniciativas redactadas correctamente en el papel, pero que a la hora de llevarlas a la práctica, de materializarlas, no encontraron respaldo alguno, o más bien no tuvieron voluntad política. Simplemente fueron discursos lanzados en una tarima como programa de gobierno. Gracias a Dios que ese programa no ganó. En Sincelejo pues se pretende eliminar brechas de acceso al empleo, crear y fortalecer organizaciones de economía popular, se pretende promover la cultura, la legalidad, la formalización de la empresa, pero nadie responde cuando se le pregunta cómo. Esa simple palabra nadie la responde, porque ni siquiera en el plan de desarrollo actual 2024 a 2017 existen iniciativas, programas, estrategias, políticas públicas ni siquiera establecidas para atacar el tema del mercado laboral. No existen en Sincelejo.
Nos valemos de las recomendaciones de la OIT y por ende del Plan Nacional de Desarrollo, pero hasta allí, pare de contar. Al territorio no se aterriza nada en concreto, a diferencia de Cartagena, de Barranquilla, de Montería, de Valledupar, ciudades del territorio que sí tienen establecidos programas y demás concretamente que le apuntan al tema del empleo y de la formalización. Estamos muy relegados, por eso somos el número uno en cuanto a informalidad en Colombia. Somos la ciudad con mayor tasa de informalidad en el país. Ahí está la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Por ejemplo, que en Sincelejo se ocupa el 83% de los recursos monetarios en temas de desarrollo humano y bienestar. Pero ojo, asuntos agrupados a los temas estratégicos del Plan de Desarrollo del Eje Temático número 1, en donde se abordan temas de salud y protección, de educación, cultura, vivienda, ciudad y territorio, inclusión, reconciliación. Ojo, sin el ánimo de desconocer la importancia de cada uno de estos sectores, pero con la crítica constructiva, uno se pregunta, cuando la mayor parte de los recursos del municipio se destinan a estrategias, a desarrollar estrategias de acceso a promoción, fomento a la oferta, ampliación de beneficiarios a subsidios, cursos de vida, temas de prevención, reuniones intersectoriales, etc. Cuando la mayor cantidad de recursos en el municipio se utiliza, se gasta en ese tipo de iniciativa, sin duda porque existen unos serios indicios de desarticulación institucional, al no estar priorizándose el uso de los mismos a los ejes estratégicos que realmente o quizás podrían contribuir a mejorar las condiciones del mercado de trabajo de miles de habitantes de la ciudad. Hay una definitiva, no voy a decir que malversación porque no tengo las pruebas, pero se está enfocando y muy mal los recursos de Sincelejo en proyectos, en ejes estratégicos que realmente no aportan al desarrollo integral en cuanto a laboralmente hablando, ¿no?, de la ciudad. Por ende, y en resumen, el problema subyace en que sobre el mercado de trabajo se tenga una visión como la que tiene la actual alcaldía. Radica en que de los 5 ejes transformadores propuestos por la OIT, 2 se basan en la implementación de programas de subsidio económico directos o indirectos. Subsidios. Por eso el tema de las subvenciones, subsidios, llámese, no sé de qué manera lo hagan, se nota mucho en la ciudad. Repartir subsidios, dinero sin que la gente se lo gane trabajando o aporte productivamente a la ciudad, eso es literalmente crear. Entonces, la ciudad no es productiva, puesto que los recursos disponibles se disponen para fines asistencialistas y de manutención, condicionando a ser poco efectivos en los ejes estratégicos. Mientras la política de la alcaldía, de la ciudad, del territorio siga siendo un tema asistencialista y de subsidios, apague y vamos, no tendremos nunca posibilidad de ser productivos, porque la productividad se mide en el número de horas empleadas en una actividad económica y lo que genera con la actividad. Y si yo sé que no se demora mucho entregar un subsidio, un apoyo, una ayuda, más que hacer la fila para recibirlo, pero eso no es definitivamente lo que la ciudad necesita. Tenemos el 69% de nuestra población trabajando de manera informal, por cuenta propia, y eso debería cambiar, pero con planes de desarrollo, con estrategias poco focalizadas como las que se han revisado, esa realidad no va a cambiar definitivamente. Gracias. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, el preámbulo, definitivamente. Y todavía hay parejas que piensan en otras cosas. Quién sabe si habrá mundo para disfrutar. Apague y vamos.